Bueno, profe, el día de hoy te voy a exponer sobre el Olimpo radical. Bueno, entre los años 1863 y 1885, los liberales asumieron una postura más radical de sus ideas. Otorgaron las libertades de pensamiento, imprenta y la palabra. Abolieron la pena de muerte y la quitaron un poder y tierras a la Iglesia Católica. Este periodo se conoce pues como el Olimpo radical, como ya lo había dicho, y voy a decir a continuación algunos de los presidentes que estuvo en esa época. Por ejemplo, estuvo José María Obando, Aquileo Parra, Manuel Murillo Toro. Otros de los presidentes que estuvieron en ese periodo fue José Hilario López, que durante su gobierno aprobó la Constitución de 1853, que instauraba un sistema federal compuesto de 8 estados con autonomía. Se eliminaban los impuestos coloniales como la alcabal, los diezmos, la esclavitud, y se eliminó los resguardos indígenas. Se estableció el libre cambio. Seguimos con Mario Espina Rodríguez, que redactó el ideario del Partido Conservador. Con el movimiento de la regeneración, en el que los conservadores asumieron nuevamente la presidencia de la República y establecieron leyes con las que dio fin del federalismo y se devolvieron privilegios a la Iglesia Católica propuesta por Rafael Núñez y Miguel Antonio Cabro. Seguimos con el último, que fue Tomás Cipriano de Mosquera. Durante el gobierno de se estimularon las exportaciones de productos agrícolas. Se unificó la moneda del Real de Plata e impulsó la navegación por el río Magdalena. Con todas estas reformas con tendencia liberal lo alejaron de los centralistas. A continuación voy a hablar sobre los partidos, que eran liberal y conservador. Bueno, voy a hablar sobre qué pretendían los liberales durante el Olimpo radical. En resumen, estos fueron los abanderados de la libertad en todos los planos: libertad de comercio, libertad de industria, libertad de opinión, libertad de culto, libertad de imprenta, libertad de sufragio y de derecho al divorcio. Continuamos con la pregunta de ¿qué partido político gobernó durante el Olimpo radical? Bueno, después de varios años de guerras civiles, en 1886 el Partido Conservador ganó la guerra. Fue liderado por Rafael Núñez y proclaman una nueva constitución de carácter centralista que abolió a los Estados Unidos de Colombia y también redujo las libertades otorgadas y creó la República de Colombia. También voy a hablar sobre algunas propuestas de cada partido. Algunas propuestas del Partido Liberal fueron separación de Iglesia y del Estado, libertad de cultos, imparcialidad de la ley y de la justicia, libertad de prensa y de pensamiento y expresión. También tenemos descentralización administrativa, educación laica, abolición de la pena de muerte y apoyo al libre cambio. Algunas propuestas del Partido Conservador fueron conservaciones de las tradiciones y valores coloniales, fortalecimiento del vínculo entre la Iglesia y el Estado, orden mediante un gobierno autoritario, educación orientada por la Iglesia Católica y creación de los impuestos a las importaciones y exportaciones. Entonces, pues eso sería lo del partido. Seguimos aquí abajito, después abajo del agua del iceberg, con Nicolás Ibáñez. Nicolás Ibáñez fue o era una de las sextas de los 11 hijos de Antonio Miguel Ibáñez y Manuela Jacobo Arias. Distinguido matrimonio de caña en los que ella duró años de lucha por la libertad posteriormente a 1810. Todo comenzando por sus hijos, lo sacrificó a la causa de la independencia. Esta como que distorsionó o provocó una pelea, un choque contra Santander y Márquez. ¿Por qué? Porque Márquez y Santander estaban enamorados de Nicolasa. Entonces estos dos empezaron una disputa, una pelea,
en la que querían ganar a Nicolasa. Claramente, luego ella se eligió y eligió a Márquez. Luego de eso, cuando eligió a Márquez, Santander fue como que se eclipsó de un golpe de largo poder, en donde él estuvo muy mal y no solo eso, sino le declaró casi la guerra a Márquez. Luego de, aprovechando que hablamos de Santander, Márquez y Nicolasa, cuando Santander murió, unos pocos años más tarde de que él hubiera muerto, alguna persona pudo decir que era como si un muerto hubiera muerto, precisamente por el dolor que le había causado la decisión de Nicolasa. Bueno, seguimos con las características. Me voy a centrar más que todo en la Constitución de 1863, que me pareció, no sé, algo como importante, y el comercio exterior y los transportes. Bueno, la Constitución de 1863. Los principios radicales que inspiraron la Constitución de 1863 consiguieron que se plasmara un texto amplio de desarrollo, ¿sí? De los derechos individuales. Aseguró la separación de la Iglesia y el Estado y limitó el papel y las funciones del Estado. Los puntos principales fueron que profundizó el federalismo, gran reconocimiento de las garantías y los derechos individuales, y limitó el poder del presidente. No voy a llegar muy al fondo de estos, pero vamos a seguir hablando sobre el comercio exterior y los transportes. En el sistema económico del país, la producción estaba definida por los auges y las caídas de los precios en los mercados internacionales. Cuando estos subían, la producción se enfocaba hacia un proyecto en particular, como en el caso del tabaco, desde 1851 hasta 1858. Y cuando los precios bajaban, venía una crisis y las inversiones se desplazaban hacia los productos. Las unidades básicas de producción era la gran hacienda y el latifundio, aunque también existían pequeños productores. Hacia mediados del siglo XIX existían grandes plantaciones de café en Santander, Cundinamarca y Tolima, plantaciones de tabaco en Ambalema y de quina, añil y cacao en diversas regiones del país. También existía una ganadería para el consumo local y se utilizaban los cueros para la exportación. Continuamos con las guerras. Bueno, entonces seguimos, como ya lo había dicho, con las guerras. Y su sucesor, que en las guerras el sucesor fue Márquez, un civil liberal, moderado y menos enfrentado con los generales bolivarianos. Pudo creer que adelantaría un gobierno en paz, educación pública, pero sin llegar a chocar con la enseñanza de las órdenes eclesiásticas. Este realizó bastantes cosas, pero vino la guerra civil, una de las 8 de proyección nacional y 40 locales, que iba a haber en las 2/3 restantes del siglo XIX, en la mayoría de los casos con sus correspondientes amnistías. Esta primera guerra civil, o quinta o sexta de las patrias bobas, de la patria boba porque solo fue una, y de la independencia, que fue una guerra entre neogranadinos, realista e independistas. Muchas gracias, profe.